Con Jorge Frascar hace un par de años quisimos hacer un panel con educadores en diseño. Él me propuso convocar a la invitada de hoy. No la conocía. Después nos cruzamos en varios eventos y ella me invitó a su universidad cuando estuve de paso por Chile. Siempre tenemos en mente hacer cosas juntas. Hay veces que con alguien hago un montón de cosas y me olvido de un detalle, entrevistarla solita, dándole tiempo a entender su trayectoria y todo su trabajo. Ahora sí, se las presento. Úrsula Bravo es una diseñadora, educadora e investigadora chilena que trabaja en la Universidad del Desarrollo. En esta entrevista hablamos de su investigación de doctorado en el área de educación, sobre alfabetización en diseño y sobre la revista Base, una publicación que se las trae. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Úrsula Bravo, chilena, diseñadora, editora de revista Base. Soy miembro del Design Literacy International Network, una red internacional orientada a la educación en diseño para público general. Y también soy mamá, amiga, esposa, ciudadana chilena. Muy bien. ¿Y cómo vamos a hablar? Vamos a hablar de... aparte de eso, hiciste un doctorado en diseño, ¿no? Hace no mucho. Sí, mi doctorado en verdad es en educación, ¿ya? Okay. Doctorado en educación que lo enfoqué en el vínculo... en verdad, mi motivación original era el diseño en la educación y la problemática del diseño... de las habilidades del diseñador aplicadas a contexto de educación escolar, ¿ya? Eso fue motivado por... ¿No? ¿No entiendes? Como las habilidades del diseñador aplicadas a la educación escolar. Si nosotros no trabajamos en educación escolar, o la gran mayoría. Los diseñadores no, los diseñadores no, pero hay habilidades de diseño como la resolución creativa de problemas, como por ejemplo la visualización, el trabajo como colaborativo, el diseño centrado en el usuario, que son como algunas personas les pueden llamar mindsets, por ejemplo, que se pueden aplicar en un contexto escolar para resolver problemas pedagógicos. ¿Sí? Perfecto, o sea que es más como los maestros y maestras adquieren capacidades de diseño para su profesión, digamos. Sí. Ahí tenemos también la posibilidad de que los estudiantes adquieran esas habilidades, ¿ya? En general con proyectos, vamos a decir, aprendizaje basado en proyectos. Pero también, y el foco mío estaba más bien centrado en los profesores, ¿ya? Esa fue la motivación inicial, Mariana, pero en el camino del doctorado igual fui encontrando otros temas. Esta motivación inicial tenía que ver con lo que se ha llamado design thinking para la educación, por ejemplo. Pero en el doctorado me encontré con una línea de investigación que me hizo mucho sentido, porque tú sabes que los diseñadores somos un poco críticos con el concepto de design thinking y no nos termina de acomodar, somos un poco iconoclastas un poco con eso. Pero más allá de eso, de esa como cultura disciplinar, me pasaba que en la revisión de literatura no terminaba de hacerme sentido como esta problemática, como que encontré muchos artículos de autorreporte de experiencias, sí. ¿Vale? Si diseñadores o profesores que reportaban experiencias de incorporar design thinking en sus contextos, ¿ya? Pero paralelamente encontré otra línea que tenía que ver con las estéticas cotidianas en la educación, ¿ya? Y esto me conectó con un interés muy
original mío, muy inicial de mi vida, te estoy diciendo cuando yo estaba en el colegio, que era el tema, preguntarse por el tema de la imagen. Entonces yo me declaro como una diseñadora iconoclasta, podríamos decir. Bueno, uno de los escritos que yo vi es donde comparaban cómo se organizaban las paredes de las escuelas diferentes en las escuelas privadas que en las escuelas del Estado, ¿no? Como, o sea, como había como un estudio visual de cómo cómo exponen los trabajos de los alumnos. Exactamente. Investigación doctoral fue justamente ese tema. Lo acuñé un poco el concepto como de gestión visual del aula o gestión visual docente, que lo que quería yo tratar de entender era cuáles eran los criterios, los hábitos, las creencias de los profesores, de los maestros, al momento de decidir qué recursos visuales usar en la sala de clases. Porque es una práctica muy extendida, sobre todo en la escuela primaria, pero no está muy informada por literatura, por la evidencia. Es más bien un hábito que se replica y se reproduce al interior de las escuelas y de las escuelas de pedagogía también, me di cuenta investigando. Bueno, y esto tiene que ver con la alfabetización en diseño. De alguna manera sí, ese fue un camino en el sentido de que la gestión visual o el uso de la imagen para comunicar ciertas cosas es una de las habilidades como reconocida de los diseñadores, ¿no? Entonces podríamos decir que aquí hay una especie de alfabetización en diseño o alfabetización visual en contexto escolar para profesores. Entonces ahí se conecta con este otro interés mío que tiene que ver con el diseño y la educación, ¿sí? En este caso la investigación doctoral estaba más centrada en la imagen propiamente tal que en otras habilidades de los diseñadores. Pero esta investigación, ¿a quién le hablaba? ¿A los diseñadores? O sea, es como diciendo, che, miren que acá tienen un espacio donde podrían tener algo para hacer, o a los docentes como explicando, miren que esto es una habilidad de diseño y que podría ser interesante desarrollarla desde el diseño. Estaba más orientado al mundo de la educación, indudablemente, al mundo de la educación. Ya ni siquiera como diciéndole a los profesores, aquí podrían aprender diseño de alguna manera, sino que era más exploratoria, que era como tratar de entender esas decisiones, esa toma de decisiones, y un poco, podríamos decir, mapear eso. ¿Qué componentes había de hábito, de creencias, de creencias respecto de los estudiantes, de creencias respecto del contenido y respecto de también lo que es el trabajo docente, que es como este mediador, ¿no?, entre los contenidos, los objetivos y el estudiante. O sea, como que de alguna manera usaste el diseño para analizar la educación. ¿Entiendo bien? Sí, el diseño, mira, sí, no. En realidad, lo que pasa es que hay un interés previo mío al diseño que tiene que ver con el estatus social de la imagen, ¿ya? De hecho, eso fue lo que a mí me motiva a estudiar diseño. Cuando yo estaba en el colegio, miraba los textos escolares, por ejemplo, miraba las ilustraciones de los niños que aparecían en los textos escolares. A mí se me generaron un montón de preguntas de eso. ¿Estos son los niños chilenos? O sea, mi mamá no está en la cocina con el delantal haciendo la comida, mi papá va a la oficina con una corbata y un portafolio, ¿ya? No, mi mamá está en la oficina, no está en la cocina. Y además pensaba, ¿cómo será para los hijos de las personas que trabajan en el circo, en la minería, en la pesca? Esto no tiene nada que ver con los niños reales. Y también me llegaban libros el libro de inglés que venía probablemente de Estados Unidos o de Inglaterra, el libro de francés de Francia, y eran otras imágenes, eran otros niños, eran más reales. Yo me sentía que eso era más. Entonces, ahí empecé un poco a cuestionar, por un lado, estos estereotipos de las imágenes en los productos escolares. Y por otro lado, también me interesaba mucho, me quedaba muy pegada mirando imágenes como, por ejemplo, los cuadros de Magritte o de Escher, ¿ya? Que esas imágenes imposibles. Decía, pero ¿cómo es posible que, como que uno pueda caer en esta trampa visual? Entonces, como que todas esas cosas me fueron llevando a tomar la decisión de ser diseñadora, ¿ya? Pero mi pregunta inicial tenía que ver con la imagen. Entonces, al meterme al doctorado de educación, al hacer mi investigación doctoral,
indudablemente que la sensibilidad de diseñador me hizo gatillar preguntas que en el mundo de la educación no se las hacen, ¿ya? Porque me decían, ay, pero que nunca se me había ocurrido pensar en las imágenes de la sala de clase, ¿ya? Y entonces eso era muy novedoso. Y como marcos teóricos, tú sabes, el diseño no tiene muchos marcos teóricos, son muy aplicados, son muy como funcionalistas, podríamos decir. Más bien me centraba o usé los estudios culturales y los estudios visuales. También un poco de la teoría del actor en red, que tiene que ver como con la agencia de los artefactos en las relaciones interpersonales. Ok. ¿Y qué terminas dando? ¿Algunas ¿Concluyendo? recomendaciones o algo así a la educación? Supongo que es una teoría muy larga, no quiero entrar en los detalles de eso, pero quizás las recomendaciones podrían estar bien. Y mira, las recomendaciones, las primeras y más básicas, tienen que ver como con reflexionar acerca del tipo de imágenes, por cierto, pensar en la funcionalidad. Y eso es muy interesante ver cómo los profesores iban como argumentando la toma de decisiones. Y yo les pedía buscar una oveja. Imagínate que vas a hacer una lámina con la palabra oveja. ¿Cuál es la oveja que elegirías? ¿No? Y ahí salen una serie de teorías como implícitas que tienen que ver. Y habían ciertas coincidencias entre las maestras de escuelas privadas que tendían a elegir la foto de la oveja versus las maestras de las escuelas públicas que tendían a elegir la caricatura de la oveja, ¿ya? Entonces, es bien interesante. ¿Por qué lo justificaban? Unas tenían que ver con tratar de mostrar, como con esta función de la educación de mostrar la realidad con la foto, y los otros de ser más cercano con el mundo del niño, asumiendo que la caricatura va a ser del gusto del niño. Entonces ahí también viene la pregunta, bueno, pero las caricaturas en verdad, ¿son de gusto del niño o es una idea adultocéntrica sobre el supuesto de que le gusta al niño? Porque los niños se tienen que tragar estos dibujos como infantiles desde que están mira, desde las guaguas, los bebés que las ponen ropita con ciertos dibujos, con cierta como morfología redondita, y luego el jardín infantil, y luego el colegio. Entonces se asume y van tragándose ese gusto. Y nadie les preguntó. Entonces, un poco esas eran las reflexiones. Y muy interesante también cuando una profesora, por ejemplo, decía, mira, si yo les voy a enseñar a leer es difícil, yo voy a preferir que sea una oveja cariñosita, ¿ya? Entonces redondita, papachable, etc. Pues esas como creencias, supuestos, y también cierto como saberes que se van reproduciendo al interior de la escuela. Podemos ahora ir un poco al trabajo de ahora, ¿no? Sos editora de la revista Base. ¿Qué diferencia hay entre la revista Base y otras revistas de diseño? Mira, de partida te diría que una gran diferencia, la primera es que Revista Base no está orientada exclusivamente a diseñadores, ¿ya? Surge con ese propósito. No queremos más revistas de diseño que le hablen a los diseñadores sobre lo bueno que es el diseño y lo fantástico que es y cómo puede arreglar el mundo. Queremos una revista de diseño que le hable a los tomadores de decisiones para que le den empleo a los estudiantes, para que incorporen a los diseñadores en sus equipos, la toma de decisiones, etc. ¿Ya? Y con ese foco surge la revista hace ya más de 10 años. Y por otro lado, esa es una primera diferencia. Entonces, en su estructura la revista tiene entrevistas a ministros, tiene tomadores de decisiones de políticas públicas, etc. ¿Ya? Y luego, una segunda gran diferencia es que en el momento de profesionalizar, por así decir, la sección de investigación de la revista, que también tiene una sección de investigación que, por supuesto que ahí se le habla más al investigador, a los académicos en diseño. La revista toma la decisión de no migrar completamente a la lógica de la revista científica como ha sucedido en muchas universidades, sino que mantener esta sección de revista profesional que le habla tanto a los diseñadores como a los tomadores de decisiones y a los policymakers, y la sección de investigación migrarla hacia la lógica de la revista científica con evaluación de pares, con una plataforma que permite toda esta gestión editorial de revisión de pares, etc.
Es un esfuerzo enorme mantener como estas dos secciones, pero creemos que vale la pena porque nuestro rol como academia, como facultad, es no solamente desarrollar la investigación en diseño, sino que también, no sé si es la palabra más adecuada, pero evangelizar al público en general sobre el rol del diseño en la innovación, en la sociedad, etc. En la sección profesional, llamémosle, más bien invitamos a personas que están trabajando en un ministerio a escribir artículos o bien los entrevistamos. ¿Ya? Esas personas, por ejemplo, ahora hay un autor que está trabajando en el Ministerio de Salud en Chile, que estamos ahora, nuestro número que estamos desarrollando de la sección profesional es Diseño y Políticas Públicas. Y ahí tenemos a un diseñador que está trabajando en el Ministerio de Salud en el tema de la salud digital. En el número anterior, por ejemplo, que fue sobre biodiseño, entrevistamos al que fue ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de hace 2 gobiernos atrás. Él creo fue el primer ministro de esta cartera. Entonces ahí el foco más bien tiene que ver con el trabajo interdisciplinario entre ciencias duras y profesionales de las industrias más creativas. Perfecto. Y decime una cosa, ¿cómo se financia la revista? Porque esta es una revista que es muy bella, ¿no? Que tiene color, páginas en color y muchísimo trabajo atrás. Mucho trabajo. Se financia con los recursos de la facultad. No se vende, no hay publicidad y en el caso de la revista de investigación, tú sabes que muchas veces los autores tienen que pagar para que se publiquen. Sí. O los lectores, ¿ya? Entonces, la revista es totalmente abierta y gratuita y recibimos el financiamiento como interno. La facultad destina recursos para ello porque lo considera muy importante y además también postulamos a fondos estatales para financiamiento que nos hemos ganado ya como en 3 ocasiones, para 3 o 4 ediciones han recibido esos fondos. Pero no nos alcanza para todas las ediciones porque en el fondo hay que ir completando los ciclos, etcétera. Perfecto. ¿Y tiene algún feedback de la gente, de los policymakers, de la gente que está tomando decisiones en el gobierno? O sea, de que les llega esa revista. Mira, no hemos sistematizado como un canal de feedback, claro, sistemático y regular. Es más bien cuando tú entregas la revista, cuando tú lo invitas a la persona, ahí recibimos mucho feedback, ya tanto en Chile como en el extranjero. O sea, me tocó estar el año pasado en Cumulus, en Nantes, y bueno, y la verdad es que genera mucho interés la revista porque es temática, o eso es otra característica. Los números están orientados a ciertos temas monográficos, ¿ya? Como diseño y políticas públicas, qué sé yo. Entonces, se genera ahí como un levantamiento del estado del arte, podríamos decir, de esas temáticas, ¿ya? También, pero pasan cosas como por ejemplo que tú empiezas a involucrar a una persona del mundo público y eso también hace que la revista empiece como a ser conocida en esos otros ámbitos. Nuestro trabajo también es como generar como colaboraciones, ¿ya? O sea, abrir la posibilidad para que se generen colaboraciones entre diseñadores chilenos y extranjeros y también entre diseñadores y profesionales de otras áreas. Es bilingüe, ¿no? Es totalmente bilingüe y esa es otra característica súper importante que se me estaba quedando en el pincero. Pero yo la tengo la revista, así que sé qué preguntar. Es bilingüe y ese es otro esfuerzo enorme, pero creemos que vale la pena porque para, bueno, vencer un poco estas barreras idiomáticas y que el trabajo de los diseñadores chilenos y latinoamericanos y hispanoparlantes tenga como una ventana hacia el mundo angloparlante y también viceversa. Sí. Eso es una cosa muy importante, es como una misión, te diría. Tienen ahí un montón de misiones, porque el último número se lo dedicaron completo a investigaciones de estudiantes de pregrado, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que te motivó a hacer ese número así? Hoy sí, me encantó ese número y tuvimos tan buenos resultados que ahora vamos a mantener como una sección dentro de la revista de investigación que va a ser como futuros investigadores, algo así.
Mira, me pasa que yo desde el año 2013 me pidieron, cuando se creó el área de investigación acá en la facultad, que liderara como la adaptación del curso taller de título a taller de título en investigación, con foco no en un proyecto, sino que en una investigación que pudiera aportar un conocimiento al campo disciplinar. Y eso al principio, bueno, generó como mucha sospecha, los estudiantes no sabían lo que era, etcétera, pero ya no han pasado más de 10 años y hay experiencias muy bonitas de investigaciones que han surgido en el pregrado, que luego han concursado fondos externos, se han hecho libros, exposiciones, etcétera, también patentes. Y ahí vemos que, por lo menos a nivel chileno, me atrevería a decir sudamericano, no están tan desarrollados los doctorados en diseño. Y hay mucha investigación que se hace en pregrado, son investigaciones más pequeñas, pero también nuestro campo de conocimiento es más joven, más nuevo. Y esas investigaciones muchas veces quedan en las bibliotecas, en las tesis, nadie se conoce. Y tiene dos cosas como consecuencias o alcances. Primero que nada, que cada vez los estudiantes empiezan de nuevo. Entonces el estudiante que está trabajando en biodiseño o materiales biobasados, empiezan de nuevo cada vez con las mismas preguntas, los mismos experimentos, no se está acumulando ese conocimiento. Y por otro lado, se está perdiendo, claro, un acervo de conocimiento que podría estar aportando al campo del diseño, al campo de conocimiento del diseño. Entonces, y por otro lado, es encantar a los estudiantes de pregrado con el mundo de la investigación. Eso los motiva después a seguir estudios de posgrado, etcétera. Okay. Realmente es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, supongo que también tiene algunos desafíos editoriales esto de trabajar con estudiantes que están comenzando en la investigación y no saben escribir. O muchos. No necesariamente saben escribir, perdón, para ponerlo más elegante. O a lo mejor saben escribir, pero no escribir en formato científico. Claro. En lo que hacemos es un apoyo. En el fondo, nos llegan los artículos, vemos en qué nivel están. Y bueno, algunos están en un nivel en que hay que hacerles algún feedback para que mejoren ciertos aspectos y luego mandarlos a revisión de pares, ciegos. Y en algunas ocasiones, varias también, hay que hacerle un feedback importante. Y es, mira, eso es mucho trabajo. Ya, mira, aquí esto es muy interesante, pero hay temas metodológicos que hay que mejorar. Hay temas de revisión de literatura que hay que mejorar. También que vayan entendiendo la diferencia entre la memoria de proyecto o informe de proyecto de un artículo de investigación que tiene que situarse en un campo de conocimiento. Entonces, tienes que hacerle todas estas mejoras y vamos a estar felices de que nos mandes nuevamente cuando le haya hecho estas mejoras, de mandarlo a revisión de pares. O sea que en realidad la revista de alguna manera es una plataforma también de enseñanza, ¿no? De enseñanza, sí. En como área de investigación en pregrado también. A veces es de enseñanza incluso para los académicos, te diría, o sea, de apoyo, porque no todos los académicos tienen como la misma formación o el mismo nivel, o el mismo training, porque la escritura de artículos científicos se entrena. No es un género fácil, es complejo, es difícil, es competitivo, y eso también se entrena. Pero con mayor razón, en el caso de los estudiantes, o sea, de la investigación en pregrado, de los egresados en el fondo de los programas de diseño, hay mucho de enseñanza, de ir haciendo un apoyo. Y por supuesto no son todos los que mandan sus artículos, son los chiquillos que les gusta, les hace sentido, que se quieren desafiar. Y supongo que también mandan de otras universidades, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, una de las cosas que hemos querido hacer como editora, he intencionado mucho en la sección de investigación, es tener equipos de editores invitados. Entonces, esos equipos de editores invitados muchas veces son de otras universidades y de otros países. Sí, yo no soy editora invitada. No soy editora invitada. Tú eres revisora invitada. Tú eres miembro del comité. Algo era, pero no estaba segura que... Pero bueno, alguna vez me invitaste a revisar algo y no tenía tiempo, pero supongo que ya lo voy a hacer. Este
entrevista es parte de las listas Educación y Diseño, Investigación en Diseño, Comunicar Diseño, Chile y Diseño y Educación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. El panel donde participa Úrsula es el episodio 586 y le preguntamos a los participantes qué falta en la educación en diseño de hoy. Quedó súper linda la conversación. Es un panel que también está en video y lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Algo que varias veces conté, pero que sé que es difícil entender, es por qué tengo una lista de educación en diseño y otra de educación y diseño. Educación en diseño es cuando hablamos de lo que pasa en la enseñanza del diseño. En esa lista tenemos 200 episodios, porque evidentemente es un tema recurrente en este podcast, cómo se enseña y se aprende diseño. Educación y diseño es como el trabajo de Úrsula, donde el diseño aporta a la educación, que no es necesariamente educación en diseño, puede ser educación primaria, puede ser cómo aprendemos matemática, música o lo que sea. En esa lista tenemos ya 55 episodios. Ahora sigamos escuchando a Úrsula, que tiene muchísimo más para contarnos. Otro de tus trabajos tiene que ver con esa red de Design Literacy, internacional, ¿no? ¿Qué sería? Como literalidad en diseño. Sí, mira esa red. Perdón. Mira, esa red se llama Design Literacy, o sea, yo lo traduzco como alfabetización en diseño. Tiene un foco de alfabetización en diseño para público general, vale decir, no es para formar a diseñadores, sino que es para promover el aprendizaje del diseño cuando hablamos de público general es como desde el kindergarten a, no sé, a la vida adulta, profesional. Y un poco tiene esta lógica que te comentaba, que es como desarrollar ciertas habilidades como más propias de los diseñadores o de las profesiones proyectuales, podríamos decir, para la resolución de problemas profesionales, cotidianos, etc. La formamos con Eric Boenia y Liv Merete-Nielsen en 2019 y nuestras mayores actividades han sido básicamente organizar charlas. Tenemos invitados 50 charlas, 40 charlas, por ejemplo. Y le traducen al chino y al español todas las charlas. ¿Cómo es? Sí. Esto se origina que detrás de nosotros, o sea, de Eric, de Liv y mío, tenemos las instituciones que nos apoyan, ¿ya? Que es una chilena, la Universidad del Desarrollo OsloMet en Noruega y Shandong University of Arts and Design en China, ¿ya? Entonces nos apoyan y uno de los apoyos súper importantes tiene que ver con traducirlas porque queremos que esto llegue a más personas y que no hayan barreras idiomáticas o las menos posible reducir. Y esas son como las charlas. Tú estuviste invitada también a una. Y por otro lado también hemos organizado tracks para conferencias, seminarios y special issues, o sea, números especiales de artículos para la revista de la Universidad de Diseño de la Universidad de Chile y también la Forms Academic de Noruega, ¿ya? Es un trabajo que básicamente es bien a pulso, como decimos aquí, y que depende de voluntades de personas y de la pura vocación de hacer algo en esta línea. Y todo esto está abierto, ¿cierto? Cualquiera puede mirar esas charlas. Sí, están abiertas, están publicadas en la red, tanto en el sitio web de Design Literacy, que lo queremos renovar, pero claro, no tenemos mucho presupuesto. ¿Tú sabes lo que sí. es esto? Y también en el sitio web de la Universidad del Desarrollo.
Sí, ha sido bien interesante lo que ha pasado. Ya llevamos, 5 años de charlas más o menos. Cada vez cuesta más también, pero no sé, yo me siento muy orgullosa de ese trabajo, creo que es bien interesante. Bueno, una de las cosas que tiene de especial estas charlas es que ustedes quieren que las charlas se basen en un artículo académico. Qué buena entrevistadora eras. Gracias, María. Pero yo fui víctima de la charla, entonces Sí. me acuerdo que, o sea, que no podía charlar de lo que a mí se me ocurrió sino tenía que charlar de algo que estuviera publicado antes en en una revista, en algo revisado por pares, ¿no? Sí. Sí, hay hemos hecho algunas excepciones con libros o artículos que no han sido revisados por pares, pero en general sí son investigaciones. Y eso tiene una razón como bien clara, y ahí también hay una diferencia de cualquier otra charla o ciclo de charlas. Y es que no nos queremos parecer a la ponencia que da un académico cuando presenta su trabajo en una conferencia, que es muy higiénica. Bueno, también suele ser muy corta. No da mucho espacio para la conversación, en general, a menos que sea el keynote. Tampoco da mucho. Ahí es más largo, pero tampoco hay mucha conversación. Son muy higiénicas los formatos de congreso en el sentido que se muestra de manera muy ortodoxa, todo la narrativa del paper con su brechas de conocimiento, estado del arte, objetivos, metodología, resultados, ¿ya? Entonces, como todo lo que uno quiere mostrar. Pero esta charla más bien tiene que ver con la experiencia de haber llevado a cabo una investigación, las dificultades, las barreras, el backstage, básicamente. ¿Ya? ¿Qué me llevó, como dice Eric, cuál fue mi motivación para poder sostener, por ejemplo, un proyecto doctoral durante 5 años? ¿Ya? ¿Qué me llevó a eso? ¿Cuáles son las preguntas más genuinas finalmente? Y eso es muy interesante. Además, el invitado tiene un 25 minutos para hablar, y luego hay preguntas que son bien interesantes porque ya tenemos como un cierto público cautivo, que son académicos, realmente de distintas partes del mundo, muy variadas. No sé, la otra vez había alguien, no quiero mencionar pero de muchos países. ¿Pero de muchas disciplinas también? Más bien relacionados con el diseño, no te diría que es una barrera. A veces viene más gente de la educación, porque también tiene que ver con el diseño y la educación, pero en general mucho que ver con el diseño. Bueno, pero si es design literacy, ¿la idea no es esto de expandir el diseño a otras disciplinas? ¿O lo entiendes? Sí. No, perfecto. Pero en general te diría que mucho como impulsado desde diseñadores, pero no solo. Por ejemplo, en una de las últimas charlas estuvo Giovanna Daniels, que ella es bióloga. Ella es bióloga, desarrolló una metodología que se llama biodiseño en colegios, ¿ya? Que después también se tradujo. Ella es colombiana. Con ella también estamos a cargo de esta sección de investigación en pregrado de la revista. Y en el fondo ella un poco lo que se como enamora un poco de la manera en que aprenden, la manera que se enseña el diseño, ya de manera como experimental, experiencial, y quiere llevarlo eso a la enseñanza de las ciencias en las escuelas. Entonces adapta y desarrolla esta metodología. Y también tenemos gente del área de educación como, el mismo Guillermo Marini, que aborda el tema de las estéticas cotidianas en la escuela, etc. Decime una cosa, ¿qué tenemos que leer, escuchar, mirar en relación a este tema de la alfabetización en diseño que valga la pena? Bueno, desde luego los invito a ver las charlas, a leerlas, a seguir las charlas que están todas publicadas, y cada una de esas charlas además está asociada a un artículo, tal como tú decías, entonces también se puede leer, y los números especiales relacionados con eso también. Hay un número especial publicado por Forms Academic sobre Design Literacy, perspectivas del futuro, no sé qué es, y otras. Es un tema muy interesante. Cuando tú me preguntabas la otra vez, no sé, cómo me gustaría que fuera el futuro o algo así, me gustaría que en la escuela hubiera más diseño, pero más extendido. Está en
El diseño está incluido, por ejemplo, en el currículum del IB, del Bachillerato Internacional, pero esos son algunas escuelas que tienen ese currículum. En Chile son escasas y son, por supuesto, las que tienen más recursos. Y también creo que, bueno, ese es otro artículo que publiqué, pero en el currículum chileno, por ejemplo, hay una oportunidad muy importante en el currículum de tecnología para incorporar diseño. Pero todavía está como muy en el contenido. Creo que se debiera desarrollar más como pedagogías más cercanas a cómo aprende un diseñador. O sea, como que las metodologías de cómo aprende un diseñador podrían como pasarse a las escuelas. ¿A eso te referís? Sí, porque en el fondo creo que la educación tradicional todavía, pese a que ya llevamos tantos años hablando de lo mismo, todavía es muy lineal, es muy en búsqueda de respuestas únicas, es muy castigadora del error, es muy poco fomentadora de la exploración. Entonces creo que estamos perdidos por ese camino, digamos. ¿Ya? Creo que es muy difícil todavía trabajar. Los proyectos interdisciplinarios entre distintas asignaturas todavía son poco frecuentes, son como, se hacen, pero todavía son como mitos, digamos, de que todos hablan, debería ser como la cotidianidad. Sí. ¿Ya? Entonces, el tema de ir pensando en una aplicación, en una posible aplicación de algún experimento, una salida como aplicada, también creo que se debiera, del conocimiento, digamos, podría estar más desarrollada en la escuela primaria, digamos. Si pudiera diseñar como un kit básico de alfabetización en diseño, ¿no? ¿Qué incluiría? Incluiría, primero que nada, un set de herramientas de visualización. ¿Ya? Creo que eso es una de las habilidades súper importantes. Y que cuando tú hablas con profesionales de otras disciplinas, es lo primero que hablan. ¿Ya? Me tocó entrevistar al ministro de Ciencias Chile, que es de formación biólogo, y esa capacidad de los diseñadores de visualizar, dice, nos cuesta mucho a personas que tenemos formación científica, porque para poder generar un paper tenemos que darse miles de vuelta para que esté todo cuadre, todo perfecto. En cambio, tú empiezas a hablar en una mesa con los diseñadores y tenemos este problema y inmediatamente traen una maqueta, un prototipo, una cosa, y tú le dices, bueno, pero a esto le falta una pata. Bueno, no importa, le ponemos la pata. Pero se decía, si yo como biólogo mando un artículo científico, una revista arbitrada y le falta una pata, es que estoy liquidado para siempre. Entonces, eso, y que lo valora mucho también Giovanna, que es bióloga, de la enseñanza del diseño, como estos talleres en que uno se puede equivocar y que eso es muy, muy de diseñador. Ese es el primer kit. Yo observando también a profesores de escuela primaria que les decíamos, ya, a ver, haz un mapa mental de las ideas que se te ocurren, por ejemplo. Tomaban el lápiz de grafito para poder borrar por si se equivocaban y decían, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no, usa lápiz, bolígrafo, que no importa si te equivocas, lo rayas. Entonces, eso a mí me parece tremendamente sorprendente, ¿ya? Y veo cómo eso después se replica en los estudiantes que les da miedo, entonces tienen que tener la goma para que no se note el error. No, ¿por qué vamos a borrar? Si el error es parte del aprendizaje. Eso es lo primero. El tema como de el pensamiento aductivo, lo llaman algunos teóricos, ¿ya? Aductivo, que es como pensar qué pasaría si, ¿no? Pensar en futuro, esa visión futuro, ya que también uno lo podría rastrear en teóricos como Simon, que es como cuando él dice que el diseño tiene que ver con cambiar realidades actuales por otras preferidas, y es como pensar en el futuro, qué pasaría si, conectar cosas posibles. Eso también creo que me parece una herramienta muy interesante. Y lo otro que está muy relacionado con Design Literacy, que no lo había comentado, sobre todo con la línea como noruega del Design Literacy, que es esta mirada más de sostenibilidad y de entender los procesos desde una mirada más sostenible, circular. O sea, ¿qué me quiero decir con esto? Cuando a un estudiante le piden un bolígrafo en el colegio, ¿ya? La mirada del diseñador debiera poder ser capaz de decir, bueno, esto con qué material se hizo, dónde se hizo, cuánto costó, desde dónde llegó, finalmente cuál es la huella
de carbono, de agua o social que tienen los objetos. Y luego, ¿a dónde va a parar? ¿Ya? Después de que se termina su uso, ¿dónde lo dejo? ¿Qué va a pasar con él? ¿Cuánto se va a demorar en degradar? Y entonces ese pensamiento más sistémico y sostenible, podríamos decir, también creo que lo pondría en esta maleta. Entonces yo creo que estas maletitas tendrían al menos estas 3 herramientas. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que querés que los oyentes entiendan después de escuchar esta charla? Los oyentes diseñadores son los oyentes no diseñadores. Bueno, en general, la gran mayoría hacen diseño. No quiere decir que tengan formación en diseño, pero claro, escuchan diseño y diáspora, tienen alguna pata metida en el diseño. Sí. Mira, yo creo que valorar estas como, a ver, para las personas que hacen diseño, los practitioners del diseño, como valorar estas herramientas en la mesa de trabajo interdisciplinario, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Incluso yo lo veo a mis alumnos. Muchas veces este tipo de pensamiento es tácito y no lo ponen en valor, ¿ya? Simplemente lo hacen así, a lo mejor la maqueta, el dibujo. Y eso es un valor muy importante. Entonces, como ponerlo en la mesa de trabajo interdisciplinario como una apuesta importante. Eso por un lado. Y para las personas, digamos, que no hacen diseño, pero que trabajan con diseñadores, yo creo que abrirse también a explorar y a atrever a equivocarse, un poco difícil, un poco jugar el rol del diseñador. Sí. Y a eso te diría. Perfecto. ¿Qué le recomendarías a la Úrsula joven que está recién recibida y pensando en qué hacer de su vida? Yo le recomendaría que siga sus intuiciones y que sea como fiel a esas intuiciones. Sí, eso le recomendaría. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Mariana, gracias por la invitación y por una súper entretenida y buena conversación, ¿no? Espero haber aportado. Seguro. Y felicitaciones por tu podcast, porque yo sé lo difícil que es como dar continuidad a estas iniciativas que dependen de voluntades personales, individuales, pero convocan. Enorme abrazo desde este sur otoñal. Hay algo que se puede investigar en esas decisiones chicas que nadie nombra en la escuela. La imagen que se pega a la pared, la que se elige rápido, la que se repite porque siempre fue así. No parece diseño, pero funciona como diseño. Y también hay diseño actuando sin pedir permiso. Por suerte. En la escuela hay mucho diseño metido en la rutina que ya no se ve. Y cuando no se ve, no se discute. Por eso está buenísimo escuchar la investigación de Úrsula. Y también es con diseño que se puede investigar estas decisiones de diseño que pasan en el aula. Cómo se diseña un espacio, quiénes participan, o qué nos dice de lo que pasa en el aula el diseño del espacio, sus paredes o sus exposiciones. Me gustó mucho enterarme de esta investigación y me quedé pensando que bueno sería investigar esto mismo en el aula de diseño, donde también diseñamos exposiciones, por ejemplo durante las entregas, donde también diseñamos el espacio y la visualidad de las paredes. Después hablamos de la revista. Es otro espacio donde alguien decide mostrar algo y dejar algo afuera. Las dos están editando el mundo, aunque con escalas distintas y propósitos y procesos diferentes. Úrsula nos propone hacer visibles esas ediciones cotidianas, ponerlas sobre la mesa, mirarlas sin apuro. ¿Qué pasaría si un docente se pensara como alguien que diseña, aunque no lo diga? ¿Y si una revista no fuera solo un lugar para publicar, sino un entrenamiento colectivo para mirar distinto? ¿Te suena? Siempre nos puedes contar y decirnos en qué te dejó pensando este episodio. ¿Qué te quedó resonando? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora,
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web ticenoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.